Hola, buenas tardes. Hola a todas, hola a todos. Estamos en 8M, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues con esta fecha hemos coincidido en este directo informativo sobre el curso PIR de ciudades que está pues también a punto de comenzar. Yo soy Javier Sanz, soy psicólogo clínico y profesor de los cursos de preparación PIR de CEDE de la materia de clínica. Y en este directo voy a intentar que os quede muy claro cuál es la estructura del curso, por si alguien tiene dudas, qué tipo de recursos vamos a utilizar, y ya para aquellas personas que lo tenéis más claro, pero que os habéis incluso apuntado y tenéis dudas muy concretas sobre el funcionamiento que vamos a seguir, pues también intentar que os quede lo más claro posible todo. Así que vamos dando tiempo a que vayáis entrando en el directo. Yo voy a empezar haciendo una pequeña introducción sobre las características del curso de ciudades, qué tiene en común con el resto de cursos de preparación PIR que hacemos desde CEDE, qué cosas son diferentes y que se pueden hacer interesantes de cara a la elección del curso que estáis buscando para prepararos el examen PIR de la convocatoria 2023. Y bueno, pues después de esa introducción tocará que podáis hacer preguntas en el chat para poder contestar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Si vais haciendo alguna pregunta, intentaré comentarla a medida que vayan surgiendo y si no, pues anotarla para que después de la introducción podamos meternos en esa parte de las dudas. Bueno, sabéis que el curso de preparación PIR de ciudades es un curso fundamentalmente de sábados. Sigue la misma estructura que todos nuestros cursos, es dar en clase 3 vueltas completas al material, con distintos objetivos. Y es un curso que se puede hacer online, en sábados, todo online, o que se puede combinar en un formato mixto entre una parte online, que va a ser la primera y la última vuelta, y una segunda parte, que sería la presencial en todas nuestras sedes. Sabéis que tenemos sedes en Barcelona, en Granada, en Málaga, en Madrid, en Murcia, en Sevilla, en Salamanca, en Valencia y desde hace pues, un par de convocatorias del examen PIR también en Santiago, que ha sido la última sede que hemos añadido. ¿Vale? Esa parte presencial en las sedes va a ser exclusiva de la segunda vuelta. La primera vuelta es completamente online y bueno, pues tiene un comienzo pues, muy prontito. La posibilidad de comenzar en 2 momentos distintos en este curso, en lo que tiene que ver con las clases de la primera vuelta, está pensada para que se adapte lo máximo posible a vuestro calendario, ¿no? Hay muchas personas que nos han preguntado que si pasaba algo porque se apuntaran cuando estaban en el último tramo de la carrera con el TFG, que iban un poco con la lengua afuera para empezar en abril y por eso pensamos en un inicio un poquito más tarde para aquellas personas que estén en una situación como esa, pero la idea es que independientemente de que comencéis en abril o comencéis en junio, el trabajo va a ser el mismo, ¿vale? En cuanto a las horas de clase y la forma de enfocarlo. La primera vuelta empieza en primavera, ¿no? En primeros de abril, el 1 de junio o a principios de verano, bueno, a finales de la primavera, principios de verano, junio, ¿no? El 3 de junio en concreto sería la fecha de comienzo del curso de ciudades en junio y vamos a ir trabajando en ese horario de sábados por la mañana de 9:30 a 2:30 desde que comiencen las clases hasta que acabe la primera vuelta en septiembre. A finales de septiembre empezamos con la segunda vuelta en el curso, independientemente de que el inicio haya sido en abril o en junio, ¿vale? Entonces, primera vuelta con 2 inicios posibles, en abril o en junio. Si cogemos abril, todos los sábados de junio hasta septiembre, quitando el mes de agosto que interrumpimos, en horario de 9:30 a 2. Y si cogemos el inicio de junio, también tenemos todos los sábados, desde que comencemos las clases el 3 de junio hasta que empecemos la segunda vuelta en septiembre, de 9:30 a 2, pero para recuperar un poco el haber empezado más tarde y poder ir al mismo ritmo cuando empecemos la segunda vuelta, se complementa con clases los miércoles por la tarde, los miércoles del mes de junio y del mes de julio. ¿Vale? El horario de los miércoles es de tarde, de 5:30 a 9:30. Esta primera vuelta en sábados va a ser totalmente online y la podéis ver en directo y podéis interactuar con los profesores de las asignaturas a través de la aplicación.
¿no? Es una clase que está online, pero que se queda luego grabada y que tenéis acceso a ella a través del aula y del campus virtual. Con lo cual, si en algún momento queréis ver una clase, un fragmento de una clase para repasar, vais a poder hacerlo porque todas las clases de las 3 vueltas van a estar grabadas. Y lo mismo, si algún día, por lo que sea, no podéis conectaros en directo y lo queréis ver en formato diferido, ¿vale? Ese sería un poco el encuadre de la primera vuelta. El contenido de esa primera vuelta es ir trabajando asignatura por asignatura en profundidad todos los contenidos que tenéis en los 12 manuales en los que hemos organizado todo el material que puede ser pregunta del examen PIR, que al final es pues todo el material de la carrera, ¿vale? Entonces la idea es que desarrollando en las clases esos contenidos, centrándonos en aquellos que son más representativos, que son más relevantes, que dan más guerra, que son más novedosos y que por eso pueden ser más fácilmente preguntados en el examen, ir asignatura por asignatura haciendo un trabajo extensivo. El trabajo en casa antes de las clases es ir leyéndose el manual, subrayándolo, sobre todo en aquellas asignaturas que son más representativas del número de preguntas de examen, ¿no? Que son las de la parte más clínica. Y luego también tenéis como material unos esquemas de clase que vais a recibir pues antes de que comencemos el inicio de las clases a lo largo de este mes de marzo, a finales de marzo, pues lo tendréis seguro, ¿no? Para poder seguir las clases y también a modo de esquemas y resúmenes a modo de estudio, ¿vale? Entonces vais a tener el material de los manuales más el material de los esquemas y los resúmenes de clase. A ver, hay una pregunta. ¿Las personas que estén en la opción de abril pueden asistir online en junio, miércoles y o sábados? Bueno, no tendría mucho sentido, porque al final os perderíais un poco en la secuencia de clases. Pensad que os estaba diciendo que las clases se quedan grabadas. Entonces, lo que van a recuperar los compañeros en la clase de los miércoles son clases que vosotros ya habéis dado antes en abril y en mayo, cuando ellos todavía no habían comenzado la clase. Con lo cual, si quieres revisarlas, las puedes revisar en tu misma clase, mejor que la del otro curso. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? Pero si por algún caso puntual es que te interesa ver un directo de una clase que no has podido estar, bueno, pues podrías preguntarlo específicamente para poder apañarlo, ¿vale? Pero en principio no tendrías necesidad, porque si quieres revisar las clases que ya has visto en el mes de abril, en el mes de mayo, están en el campus virtual, ¿vale? Lo que van a tener los compañeros que empiecen en junio son clases de los miércoles precisamente para trabajar esas clases, ¿vale? Pero el material lo vais a tener accesible en el campus virtual, las clases grabadas, desde que tengáis la clase hasta el mismo día del examen, ¿vale? Así que en ese sentido, a ver, Luis también hace una pregunta. ¿Hay un plan de estudio con qué tema se debe estudiar cada día? Me parece muy complicada la organización con tanto temario. Y luego María dice, perdón, he llegado ahora, he hablado del programa de las asignaturas del curso de abril. Bueno, voy intentando contestar sobre la marcha. Si me dejo alguna pregunta, no tengáis problema en volverme a preguntar, ¿vale? La organización, cuando tenemos un material tan extenso, es importantísimo, es una clave. La clave de cómo vayamos a ir afrontando el estudio. Tenéis una guía de preparación para el examen que vienen ejemplos de planificaciones, pero es un ejemplo. La esencia de esas planificaciones es pensar más o menos el número de días de estudio que tengo que dedicar a cada asignatura en base al número de preguntas que generan y la dificultad un poco que tiene, y así la hemos organizado, pero luego hay que adaptársela a cada uno. Entonces, mi recomendación es que cada persona, cogiendo la guía PIR, donde vienen esas propuestas de planificaciones de estudio, se haga su propia planificación, además que la tiene que adaptar cada persona porque cada uno tenemos una disponibilidad de estudio. Hay personas que estudian por la mañana, otras por la tarde, otras por la mañana y por la tarde, otras que están trabajando a la vez que están estudiando y entonces van organizando. Entonces no puede haber una organización estándar que nos sirva para todos, es un poco el esquema general. Si cuando hagáis esa organización de planificación de estudio tenéis dudas, podéis contar con nuestros tutores de orientación y planificación de estudio y os van a asesorar individualmente a cada uno, ¿vale? Entonces tenemos 2 tutores que son Álvaro y que son Lucía, que no sé si habréis visto ya algún vídeo suyo pues, de presentación de lo que son las tutorías, que están disponibles para que a través del campus virtual pidáis una tutoría individual con ellos sobre orientación y planificación de estudio. Pondréis, ¿no?, en el contenido un poco de cuál es el tema que os hace pedir la tutoría,
pues que queréis revisar vuestra planificación de estudio, que tenéis dudas, y entonces ya de forma individual a cada persona os van a asesorar, ¿vale? Si no es necesario, porque veis que con las recomendaciones nosotros generales que vamos haciendo a lo largo del curso, y bueno, pues antes de comenzar, ahora os contaré, antes de comenzar el curso en abril, tendremos una tutoría de orientación y de planificación del curso y presentación del curso. Os basta y no lo necesitáis, pues no, pero que podéis contar con esa orientación y planificación de estudio. Había otra pregunta, que perdonad que ya no recuerdo el nombre porque ha ido bajando del chat, que tenía que ver con la secuencia. La secuencia os va a llegar también a casa y la vais a tener en el campus virtual cuando os conectéis, ¿no? La secuencia de asignaturas que vamos a empezar en la primera vuelta. Pero ya os la puedo adelantar yo para que aquellas personas que ya estéis empezando a estudiar y queráis seguir el orden que vamos a plantear en clase, podéis utilizarlo. Vamos a empezar con psicología social, luego psicopatología y luego personalidad, ¿vale? Ese sería como el bloque de lo que vais a trabajar en el mes de abril. Con eso ya tendréis el primer comienzo. Entonces, si antes de que os llegue la planificación o que esté disponible en el campus virtual estáis empezando a estudiar y queréis seguirla, empezad por social, luego psicopatología y luego personalidad, que es el orden que vais a seguir en la secuencia de abril. Y luego, metidos en mayo, vais a tener ya psicoterapias, biología y evaluación, ¿vale? Y bueno, hasta ahí puedo leer. Como podéis escuchar por lo que os estoy diciendo, que había otra pregunta también por ahí, no comenzáis con la clase con la parte que vamos a trabajar nosotros en clínica, ¿vale? Empezáis con social, con psicopatología y con personalidad. Lo estoy mirando así de reojillo porque tengo el calendario puesto ahí, ¿vale? De todas formas, en cuanto esté cerrado el calendario, tenéis disponible en el campus virtual el calendario completo, ¿vale? Con los sábados, cada sábado qué asignatura se va a trabajar, si hay varios días para una misma asignatura, qué bloque de temas corresponde, para que os pueda guiar, ¿vale? Entonces, entiendo que un poco las preguntas que habíais ido colgando las he ido contestando, ¿vale? Muy, muy importante, la planificación de estudio. Tenéis que empezar haciendo esa planificación. El orden de las asignaturas en esa primera vuelta más recomendable es el que vamos a seguir en clase. Por eso está muy bien que preguntéis cuál es el orden que vamos a seguir y que os estaba comentando yo. No hay un orden definitivo o que sea ideal para trabajar un contenido tan extenso como el del examen PIR, porque como damos varias vueltas, pues da un poco igual. Porque el problema de los órdenes es que cuando solo das una vuelta al material, pasa mucho tiempo desde que trabajas una asignatura hasta que trabajas la siguiente. Pero cuando vamos a trabajar en sucesivas vueltas todas las asignaturas, le vamos a luego a volver a trabajar, ¿no? Entonces da un poquito igual el orden, lo mejor es seguir el orden de clase para que cuando vayas a clase hayas hecho un trabajo previo y le puedas sacar el máximo partido a la clase, ¿vale? Entonces, Ana está preguntando, el orden de las tres últimas que he dicho, os estoy diciendo, lo leo, ¿vale? Os llegará el calendario cerrado, pero para que podáis ir adelantando, empezáis con social, psicopatología y personalidad, esas tres asignaturas, en el mes de abril, ¿vale? Y luego, si nos queremos meter ya en finales de abril y mayo, tendríamos psicoterapias, biología y evaluación. Pero bueno, si os quedáis solo con el primer tramo, porque para entonces luego ya os habrá llegado todo el calendario, social, psicopatología y personalidad. A ver, María dice, este año me he hecho el planning y lo adaptaré al orden de las clases. Sí, esa es la recomendación que os vamos a hacer siempre desde la academia. Cambia mucho el panorama de ir a la clase, habiéndolo trabajado y yendo al mismo ritmo, ¿no? En el estudio, que por un lado tú vayas estudiando a tu ritmo, en la planificación que te has hecho, y que las clases siga otra. Al final es como ir en paralelo y genera más inseguridad que si vas en la misma dirección. Aparte de que si has trabajado previamente, lo que vas a ver en clase te cuesta mucho menos seguir la clase, se te ocurren más dudas que puedas hacer y aprovecharlas, ¿vale? Susana dice, a mí me gustaría saber cuáles son las asignaturas que le van a dedicar más de una clase. Bueno, todas las asignaturas le vamos a dedicar más de una clase porque vamos a dar 3 vueltas completas al material. Entonces, entiendo que lo que dice Susana tiene que ver con dentro de la primera vuelta cuántas clases hay. En general, es una clase para cada asignatura. Lo que pasa es que hay materias que son tan extensas, estoy pensando en clínica de adultos o en infantil, que las tenemos luego divididas en bloques, ¿vale? Y que, pues por ejemplo, conmigo veréis el bloque dentro de clínica de psicosis, ansiedad y trauma. Y eso es una sola clase. Pero luego tenéis otro día de clínica entero para los trastornos del estado de ánimo, los trastornos obsesivos, y luego tenéis otro día entero para los trastornos de personalidad, trastornos de alimentación, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo aquí un poco
una aproximación del calendario, Susana, no me importa leértelo, aunque yo os digo que no está cerrado, pues para social tenéis una clase, para psicopatología tenéis una clase, para personalidad tenéis una clase, para psicoterapias tenéis dos, para biología tenéis una clase y media, ¿vale? Porque tenéis media clase de biología con media clase de salud y luego otra clase entera de biología, que esa es la parte de PAU. Para experimental tenéis dos clases, para básica tenéis dos clases, para infantil dos clases, para clínica tenéis 5 clases porque es mucha tela, ¿vale? Entonces, un poco para que os hagáis una idea. Pero de todas formas, vais a tener el calendario día a día. Ya os digo, cuando hay varias clases, tendréis exactamente qué días se van a dar, ¿vale? A ver, que se me están escapando las preguntas que estáis poniendo. ¿Habrá un material que sea online y otras en directo? No, todo el material es en directo, todas las clases las vamos a hacer en directo, ¿vale? Otra cosa es que luego se quedan grabadas y las puedes ver online, pero todas las clases van a ser en directo en esta primera vuelta y ya os digo, vais a poder interactuar a través de la aplicación que utilizamos para las clases con el profe, ¿vale? De la asignatura. La segunda vuelta, evidentemente, también va a ser en directo, porque incluso es susceptible de que pueda ser presencial para aquellas personas que os queráis acercar a las sedes, ¿vale? La tercera vuelta, que es el repaso final, esa sí que la hacemos online, ¿vale? Por eso iba a ir comentando, ¿no? Vuelta a vuelta, ¿vale? Si queréis le doy un recorrido rápido a las 3 vueltas para explicaros el formato y lo que hacemos en cada vuelta. No tardo más de 2 minutos y así a lo mejor si tenéis alguna duda sobre esto lo clarificáis. Primera vuelta, inicio en abril o inicio en junio, los sábados por la mañana, de 9:30 a 2, trabajamos todas las asignaturas en profundidad y detenidamente, ¿vale? Solo online, pero en directo. Todas las clases de esta vuelta y de todas las demás se quedan grabadas para que las podáis revisar si lo necesitáis, ¿vale? Aquellas personas que empecéis en junio, para compensar el inicio más tarde y que cuando empecemos la segunda vuelta vayáis al mismo ritmo, tendréis las clases complementarias de los miércoles. Los miércoles son por la tarde, de 5:30 a 9:30. Los miércoles de junio y de julio, ¿vale? Luego ya en septiembre, cuando empecemos la segunda vuelta, nos hemos puesto todos al mismo ritmo, ¿vale? Así que la idea es esa. Segunda vuelta, presencial en las sedes, pero también online para aquellas personas que queráis hacer este curso de sábados, ¿vale? En esa dirección. Se quedan también las clases de la segunda vuelta grabadas. Como ya hemos trabajado todo el material, lo que vamos a hacer es repasarlo, pero mirando muy de cerca las preguntas del examen, y una cosa como muy, muy aplicada para poder ir trabajando en este sentido, ¿vale? Y luego la tercera vuelta será el último mes, los últimos 2 meses antes del examen, que todavía no tenemos la fecha, no tenemos la convocatoria 2023, por supuesto, y será un repaso completo otra vez a todas las asignaturas, ¿vale? Esa tercera vuelta, que es online, esa sí que es verdad que no es en directo, ¿no? La grabamos para hacer ese repaso, es proceso, pero no es en directo porque ahí se integran los distintos grupos y sería muy difícil de manejar el directo para que pudiéramos ir contestando a las preguntas como hacemos normalmente, ¿vale? De forma paralela a la segunda vuelta, después del verano, tenemos un curso de tratamientos. Las clases del curso de tratamientos son los viernes. La clase la grabamos para que podáis verla desde por la mañana en el momento que mejor os venga, y luego lo que sí que es en directo es cada viernes por la tarde, después de haber tenido disponible en la clase, tenéis una tutoría del curso de tratamientos. El curso de tratamientos es para repasar los contenidos que tienen que ver con tratamientos, que generan muchas preguntas de examen, que trabajamos en todas las vueltas, porque es algo que se le saca mucho partido por el número de preguntas que hacen. Entonces es como de integrar de distintas asignaturas, de infantil, de adultos, de salud, de psicoterapias, cosas que tienen que ver tratamientos, y darles otro enfoque para hacerlo también más atractivo desde el punto de vista de que no se nos haga pesado el estudio y un poco desde ahí, ¿vale? Esa es un poco la idea de las 3 vueltas, más el curso de tratamientos. ¿Sí? ¿Lo tenéis más o menos claro? Cualquier duda me preguntáis. Voy a intentar subir el chat, que he visto que se ha quedado alguna pregunta por ahí. A ver. Bueno, la pregunta de Arancha, que decía lo de que si eran en directo o no, que ya la hemos contestado. Y luego hay otra pregunta. Bueno, dice, no es una pregunta, es solo un comentario. Me está dando un poco de ansiedad pensar que va a dar la psicopatología en una clase. Bueno,
es el ritmo del examen, ¿no? Porque si queremos trabajar en varias vueltas y llevar un ritmo intensivo, la verdad es que se hace necesario un trabajo a ese nivel. Pero yo creo que es más la ansiedad anticipatoria que lo que te vas a encontrar. Ya verás como luego la clase de psicopatología, si has podido mirarte el manual antes y hacer un subrayado, no te va a costar seguirla. José Luis, que es el profesor, mi compañero que da la clase de psicopatología, es un máquina, ¿no? De lo mejorcito que hay, que vais a encontrar y bueno, que no os va a costar para nada seguir la clase si lo tenéis trabajado, la vais a aprovechar un montón y se va a organizar el suficientemente bien el tiempo para que no tengamos la sensación de ir con la lengua afuera, sino con un ritmo de trabajo intenso, pero suficiente como para clarificar pues, los conceptos, ¿no? Que son a veces con términos pues, más duros, ¿no? Para parte del estudio de psicopatología. La clase se queda grabada, así que si luego te apetece repasar alguna parte, que es lo que os decía, la vais a tener también disponible. Pero luego tendréis otra clase con José Luis de psicopatología en la segunda vuelta y luego tendremos otro repaso, ¿vale? Pero es el ritmo que nos marca el examen. Ya, ojalá pudiéramos ir más despacio, ¿verdad? A ver, voy a intentar bajando. Luis dices, ¿en la primera vuelta es recomendable ya empezar a memorizar? Sí, yo diría que sí, porque aunque es verdad que la curva de olvido, ¿no? Que la conocemos bien, con tanto tiempo vista nos va a dar mucha guerra, sí que hay que ir marcando por lo menos el trabajo a memorizar y que luego repasando, al final se consolida mucho mejor que si dejamos el aprendizaje literal solo para el último bloque. Entonces, lo que sí que sería imprescindible, Luis, en la primera vuelta es identificar qué información yo tengo que memorizar y aunque no haga un trabajo fino en cuanto a un aprendizaje literal que vaya a tener que reproducir, también hay que pensar que el examen es en reconocimiento, no es en recuerdo libre, el empezar a trabajar ya con esos contenidos a memorizar y tenerlos muy marcados para que luego en las sucesivas vueltas vayamos a tiro hecho, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que sí, hay que empezar ya a memorizar un poco desde el principio. A ver, Arancha dice, me lié con el curso de junio, quiero ver tiene las clases presenciales de la segunda vuelta, pues sigue siendo horario de mañana. Empezamos un poquito más tarde en casi todas las sedes porque los profesores de los cursos de preparación PIR de CD somos los mismos en todos nuestros cursos y en todas las sedes vamos a ser las mismas personas. Entonces tenemos un poco que organizar el horario para que sea viable que puedan viajar los profesores de unas ciudades a otras. Entonces normalmente empezamos a las 10 en lugar de a las 9 y media o a las 10 y media más bien y acabamos a las 3. ¿No? Empezaría como una hora más tarde en casi todas las sedes. ¿No? En la primera vuelta el horario es de 9 y media a 2, pues más o menos para que os hagáis una idea, en la segunda vuelta de 10 y media a 3. ¿Vale? O sea que el equivalente, pero un poquito más tarde. A ver, muy intenso todo. Bueno, pues sí, es súper intenso, que es casi un pródromo de lo que va a ser luego la residencia, que también va a ser un momento de muchísima intensidad, ¿no? Aunque otro nivel afortunadamente y no con lo que tiene que ver con el estudio. Vale, entonces, cosas que hemos ido contando. La secuencia de las tres vueltas, el horario, en qué consiste cada una de las vueltas, qué formato tienen, ¿no? Decíamos online, pero es en directo, puede ser presencial en la parte de la segunda vuelta, cuál va a ser la secuencia de las clases, lo importante que es la planificación, ¿no? Y cómo organizar. Si tenéis dudas, podéis contar con nuestras tutorías de orientación de estudio que son individualizadas y que ahí está nuestro equipo de tutores, ¿no? Para esto, que son Lucía y Álvaro, y el curso de tratamientos que también os comentaba que será online y que lo haremos en paralelo, sobre todo a la segunda vuelta, porque comienza después del verano. Acordaros también que el mes de agosto paramos las clases, ¿vale? En agosto no hay clase, así podéis cogeros unos días de vacaciones, nosotros también, y sobre todo podemos también coger algún día de estudio extra, ¿no? Para ponernos al día en algo que se nos había quedado ahí colgado, que me apetece darle un repasín. A ver, María dice, qué bien, me apetece conocer el año pasado, hice marzo online. Sí, pues el poder hacerlo en presencial, yo creo que se agradece mucho, ¿no? El apoyo mutuo entre los compis, con los profes, ¿no? Esa cercanía hace mucho también, ¿no? Yo que cuando me preparé el examen PIR en la academia no existía el formato online y era todo presencial, ¿no? Pues son una de las cosas que recuerdo con más cariño y que más me ayudaron también en la preparación.
el contacto con los compañeros y con los profes. Y bueno, si uno no puede y lo tiene que hacer online, pues también hacer piña, ¿no? Que también se hace, ¿no? Coincidiendo con las personas, pues a través de los foros, de los chats, ¿no? Y también, de alguna forma, que el recorrido de la preparación del examen no sea un recorrido en solitario, se agradece mucho y es una de las cosas que te puede aportar la academia, ¿no? Aparte de todo el trabajo que se hace. Ana dice, yo tengo más dudas acerca de la residencia que del curso. El curso lo tengo clarísimo que se trata de estudiar a tope. Bueno, pues podéis preguntar lo que queráis del examen, de la preparación del examen, que es lo que estamos hablando ahora con el curso, y si tenéis dudas de la residencia, pues también. Además viene muy bien porque el hablar de el para qué estamos haciendo todo este esfuerzo y todo este trabajo, pues nos ayuda mucho a motivarnos, ¿no? Y aunque sea cuesta arriba a veces las horas de estudio y el estar ahí estudiando a tope, ¿no? Como decía María, pues el poder no desfallecer, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengáis sobre la residencia, bueno, me podéis preguntar. Entiendo que sí que lo tenéis, claro, que aunque digáis que tenéis dudas, que tenéis una idea muy clara que es la que os ha hecho decidir que es una buena opción prepararos el examen PIR y tirar para allá. Entonces, bueno, tenemos un escenario que afortunadamente está cambiando en el terreno que tiene que ver con el trabajo psicológico en la red pública de salud y en la red pública de salud mental. Eso significa que hay un número ascendente de plazas que, aunque es insuficiente, va creciendo, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí a la espera de ver cuál va a ser la próxima convocatoria, pero vamos, sería un desastre que no fuera un número más alto que la convocatoria previa, ¿no? A ver, hay una pregunta ahí también. ¿Cómo es recomendable hacer las preguntas de exámenes que vienen al final de cada materia? Al haber tantas preguntas de ediciones anteriores del DSM y de la CIA, al haber cambiado. Bueno, eso es una buena pregunta, porque es verdad que llevamos un recorrido del examen desde la convocatoria 93. Son muchas convocatorias de examen y han pasado muchas clasificaciones diagnósticas. Si pensamos que la DSM es la que más han utilizado, las convocatorias de los años 90 son DSM-3R, que no tiene nada que ver en cómo se conceptualizan algunos trastornos o los datos epidemiológicos respecto al DSM-4 y el DSM-4-TR, y luego también ha habido muchos cambios en el DSM-5 y en el DSM-5 revisado. Y con la CIE por lo mismo, ¿no? Ya hemos visto en la última convocatoria del examen PIR muchas preguntas que hacían referencia a la CIE 11. Entonces, bueno, ¿cómo manejamos un taco tan gordo de histórico de preguntas de examen? Entonces, bueno, dependería de cada asignatura, porque claro, cuando nos encontramos asignaturas que, por ejemplo, como evaluación psicológica, tienen una media de 25, 26 preguntas en cada convocatoria, el coger todas las convocatorias y pensando además en todas las pruebas que han podido quedar obsoletas con el paso del tiempo, ¿no? Se nos puede hacer una tarea casi infinita, ¿no? Pero si cogemos otras asignaturas, como por ejemplo evolutiva, que tiene 6 o 7 preguntas por convocatoria, el tirar para atrás, pues tampoco nos genera tantas preguntas y además tampoco han cambiado tanto los modelos de referencia del desarrollo, ¿no? Con lo cual nos puede servir. Entonces cada profe os irá guiando un poco en el uso que tenéis que hacer de las preguntas del histórico. Pero mi recomendación general que os podría servir sería, cuando estáis estudiando una materia, empezar a estudiarla, a leerlo, a subrayarlo, y cuando estáis estudiando, haceros todas las preguntas, todas, desde la convocatoria 93 hasta la última, de esa asignatura. ¿Vale? Es una buena manera de repasar y de estudiar. Pero ya las vamos marcando en ese primer trabajo que hacemos con las preguntas. Si ves que una pregunta que ha quedado obsoleta porque los criterios diagnósticos son anticuadísimos, porque tiene un formato de textos de psicología que ya no es el que están utilizando para hacer las preguntas de examen, porque es una pregunta súper específica y te parece un horror, yo la tacharía ya directamente para que la siguiente vez que vayas a trabajar las preguntas, directamente esa no la hagas. Y las otras me las marcaría incluso también con un código de interés, ¿no? Me puedo marcar otras preguntas como especialmente interesantes para que yo luego las vuelva a rehacer. Pues porque me parece que son muy buenas, como están hechas para repasar, porque te costó mucho identificar la respuesta correcta, pero me parece que va muy a la onda de lo que me pueden preguntar, ¿no? Entonces, a medida que vas haciendo una y otra vez las preguntas de convocatoria, cada vez vas haciendo más pequeñito el número de preguntas que vas repasando, porque a medida que vas estudiando, pues cada vez hay menos preguntas interesantes porque las tienes muy machacadas. Pero el punto de partida, sobre todo ahora que estamos empezando a estudiar y que tenemos tantos meses por delante, sería, me estudio una materia, me hago todas las preguntas de convocatoria. Y nos va a ayudar mucho. Que hay algunas que son muy,
muy antiguas y que no sirven, las vamos tachando, ¿vale? Y sobre todo, especial interés, donde voy a tener que marcar más, en las de las 5, 10, 7 últimas convocatorias que serán más parecidas a las que nos vayamos a encontrar, ¿vale? Entonces, un poco desde ahí. Y luego cada profe os va a ir asesorando cuando trabaje en su asignatura. Y os va a ir guiando porque ya os digo que no es lo mismo el peso del histórico de las preguntas en unas asignaturas y en otras, o cómo han cambiado los manuales en unas asignaturas y en otras. En tratamientos os vais a encontrar que lo que se recomendaban como tratamientos de primera elección, pues en manuales de hace 20 años, ¿no? Del 2000, y que se han utilizado para hacer preguntas de examen, pues ha cambiado. Y ahora los tratamientos de elección son otros, ¿no? Entonces es verdad que hay que afinar bastante, ¿vale? Pero punto de partida, hacerme todas las preguntas y contextualizarlas. Vamos a ver. A ver si salen más plazas, aquí como algunos comentarios. Las preguntas del Rochar. Bueno, ya veremos en evaluación. Existe una aplicación que se llama PIR, que son todas las preguntas de examen. ¿La conoces? ¿Es fiable? No la conozco, Ana, pero nosotros tenemos una aplicación que sí que es fiable, que es el CDExam y que te permite hacer exámenes a la carta. Entonces, en esa aplicación, en el CDExam, vas a poder cargar cualquier examen PIR de cualquier convocatoria, ¿vale? Del 93 hasta la última. Aparte de un banco inmenso de preguntas que hemos hecho los profes de la academia para que podáis repasar o incluso podéis seleccionar que carguen los exámenes a la carta. Por ejemplo, haciendo un examen entero pero solo con preguntas de una asignatura y elegir que sean de convocatoria o que sean hechas de la academia, ¿no? Entonces, si lo que buscas es una aplicación para cargar preguntas de convocatoria, puedes utilizar el CDExam, que te va a funcionar fenomenal. Además, están luego las preguntas comentadas. Con lo cual, si tienes dudas en alguna, directamente ves el comentario de la pregunta y te va a ayudar, ¿vale? A ver, más cositas que estáis poniendo por aquí. Bueno, veo que he llegado hasta la última pregunta que se ha hecho, no hay ninguna por ahí perdida. A ver, más cosas que os quería comentar. El campus virtual. En el campus virtual tenéis que meteros y explorarlo vosotras mismas, pero os adelanto algunas de las cosas más interesantes. Ya hemos hablado de que se quedan grabadas las clases y que podéis acceder a ellas. Otra opción que es muy interesante en el campus virtual es que hay tutorías en formato foro. Vais a tener un foro con acceso abierto, es decir, que cuando tú colgas una pregunta en el foro, no solo la lees tú, sino que la leen el resto de alumnos, que os permite contactar directamente con los profesores de las asignaturas. Entonces, independientemente de lo que estéis viendo en clase en ese momento, si tenéis dudas, pues al hacer preguntas de convocatoria, al hacer un simulacro, al repasar a vuestro ritmo que vais a otro nivel, podéis utilizar el foro. Entonces, tenéis acceso en cualquier momento a poder preguntar a los profes de las distintas asignaturas. Al ser un foro abierto, también puedes leer las preguntas y las respuestas de los compañeros. Entonces, normalmente el foro es muy ágil y si haces una pregunta, en poquito tiempo pues puedes leer la respuesta. Bueno, pues si alguna vez algún profe a lo mejor coincide que tiene muchas clases o no, pues está de vacaciones o qué tal, puede tardar un poquito más, pero en general es súper rápido. A ver, más preguntas que hay por aquí. Billy Corgan, de los Smashing Pumpkins, espero, dice, ¿hay resúmenes de manuales originales actuales como el de Suicidio del Fonseca? Sí, están todos integrados, ¿vale? Lo que hacemos todos los años es incluir anexos a lo largo del curso a medida que va habiendo publicaciones nuevas que no tenemos en el manual porque son posteriores o porque, aun no siendo posteriores, pues no estaban incluidas y el profe de la asignatura pues piensa que pueden ser interesantes para la tendencia actual del examen. Entonces, el manual de suicidio de Fonseca, que es una de esas referencias recientes y bibliográficas que hay, ¿no? Y que puede tocar muchos temas de clínica, pero sobre todo los que están relacionados con los contenidos que tenéis en el capítulo de los trastornos del estado de ánimo, estará incorporado por esa guía de los anexos, ¿vale? Nuestra idea desde la academia es que no tengáis que utilizar bibliografía adicional, sino que con el material que nosotros os proporcionamos os podáis centrar en el estudio para que podáis meter toda la energía en el estudiar y no tener que estar buscando ahí entre la bibliografía, que hay muchas veces que hay bibliografía muy chula y muy interesante, pero también tiene como mucha paja o hay cosas que son repetitivas y que te puede hacer perder más tiempo, ¿vale? Entonces,
si todos los manuales que se van publicando y que no los tenemos editados, no tenemos en nuestro material de preparación editado, los vamos incorporando a través de anexos que ponemos también disponibles en el campus virtual, ¿vale? Y bueno, pues desde luego ese manual de Fonseca pues es una referencia, ¿no? O la última edición del Vallejo, ¿no? Que se publicó pues también hace poquitos meses, ya en el año pasado, en la parte infantil, ¿no? Pues todo eso se ha incluido en formato de anexos, porque los manuales nosotros los reeditamos cada 2 años, ¿vale? A ver, más preguntas que haya por ahí. A ver. Es Velasco dice, estoy en el aula virtual y me he metido en un parte de tutorías y estoy matriculada en el curso de abril. Y he visto que hay una planificación de tutoría el 15 de marzo. Vale, bueno, dos cuestiones, ¿no? Me imagino que lo que ha pasado con lo que estaba comentando el compañero o la compañera que se está metiendo ahora en el campus virtual es que cuando acabamos una clase, ¿no? en el calendario, aparte de las tutorías que os he dicho en formato de foro, organizamos tutorías en directo con los profesores de las asignaturas, ¿no? Os decía, pues vais a empezar, los que empecéis en el curso de ciudades en abril, con personalidad y luego vais a tener psicopatología. Pues después de tener las clases, se organizan tutorías con el profesor de la asignatura en directo para que podáis preguntar cuestiones más específicas que las que hayan surgido en la clase. Como hay un curso que ya ha comenzado en marzo, puede ser que haya alguna tutoría que esté planificada ya desde el curso de marzo. Y normalmente intentamos que las tutorías os podáis apuntar a todas las tutorías que haya disponibles, aunque sean de otros cursos. Entonces, como el curso más tempranero, que es el curso de marzo, ya ha empezado la semana pasada, pues es posible que haya alguna tutoría ya programada y que si queréis apuntaros a alguna tutoría de otra asignatura que no es la que estéis trabajando en ese momento en clase, podáis utilizarlo. Eso sería una cuestión, ¿no? Que es lo que entiendo que viene con esa tutoría del 15 de marzo. Y luego, se me ha olvidado comentaros antes, y esto ya sí que es específico del curso de ciudades, es que el sábado anterior al comienzo del curso con inicio en abril, decíamos antes que empezamos el 1 de abril, el sábado anterior, que es el 25 de marzo, vamos a hacer una tutoría una presentación del curso, por así decirlo, pues también para clarificar dudas, para explicaros un poco más las aplicaciones que tenemos, aparte de las que hemos ido comentando en estos directos, para poder, ¿no?, hablar de cómo organizar también el estudio, bueno, un poco daros la bienvenida al comienzo del curso. Esa presentación la haré yo y está organizada para el 25 de marzo, el sábado, ya pensando un poco en coger el ritmo de las clases, ¿no? Entonces, si os metéis en el campus virtual es también posible que os aparezca, ¿vale? Bueno, no tendríais que tener tanto lío con lo del aula virtual, ¿vale? Será al principio por la novedad, pues como cuando empezamos con cualquier cosa. Normalmente cuando entráis en el aula virtual, os identificáis con vuestra clave, podéis elegir en las pestañitas vuestro curso. Cogéis el curso de ciudades, ¿no? De abril. Y ahí tenéis un calendario que es solo el calendario de vuestro curso. Y ahí tendréis las clases grabadas, que son solo las clases grabadas de vuestro curso, no hay duda. Hay algunas partes del aula virtual, del campus virtual, que sí que son compartidas con otros cursos. Pues, por ejemplo, lo que os decía antes del foro de preguntas a distancia. Entonces, te puedes encontrar que en el foro de psicosis hay una pregunta sobre cuál es el tratamiento de elección para abordar una determinada dimensión psicopatológica dentro de la psicosis que hace un alumno y yo, como profesor de esa parte, que le responde. Y a lo mejor es un alumno del curso de marzo. Y tú lo puedes leer también aunque estés en el curso de ciudades. Y si tú haces una pregunta como alumno del curso de ciudades, pues también lo pueden leer otros compañeros, ¿no? La idea es poder aprovechar al máximo esta parte de común, ¿no? Y lo mismo con las tutorías en directo. Las tutorías en directo, yo digo que están estratégicamente planificadas después de que vais trabajando las clases en el curso
Pero si hay una tutoría que está planificada para otro curso y os apetece participar, como es al final hablar con el profe de la asignatura, que va a ser el mismo que tenéis en vuestro curso, y planificar dudas, pues lo podéis aprovechar. Simplemente eso, ¿vale? No tiene más. Vale, veo que sí que somos fan de los Smashing Pumpkins. Muy bien. A ver, que está poniendo ahí mi compi de administración. El bloque de tutorías está disponible para todos los cursos. Podéis acceder a los tutoriales de todos los grupos que se programarán a lo largo de los meses. Sí, es lo que os estaba explicando. O dicho de otra forma, el curso no empieza cuando empiezan las clases. El curso empieza en el momento que os matriculáis. Entonces, aunque vayamos a empezar las clases el 1 de abril, si vosotros ya estáis matriculados y ya tenéis acceso al campus virtual, podéis empezar a utilizar los recursos. Podéis utilizar el recurso de preguntar en el foro. Si hay tutorías de otros cursos que ya han empezado con las clases en directo y os apetece, podéis participar en la tutoría, ¿vale? Y luego, una vez que comencéis las clases, entráis ya en ese tramo del curso que son las clases. En vuestro campus virtual solo vais a tener acceso a vuestras clases, a vuestra secuencia, para que no os liéis, ¿vale? No va a haber confusión ninguna. A ver. Bueno, creo que entre que lo que yo he explicado y que lo que mi compañero Santi ha escrito a través del chat, este tema debería quedar claro. Ya os digo que lo suyo es que os metáis en el campus virtual y lo trasteéis. Al principio os puede sonar un poco raro algunas cosas, pero luego vais a ver que es bastante intuitivo y sencillo. Y si aún así hay algo que tenéis duda, pues a través de poneros en contacto con nosotros, nos preguntáis y lo aclaramos, ¿vale? Pero la idea es sacarle el máximo partido a todos los recursos que ponemos disponibles, ¿vale? Y hay algunos que son más útiles, ¿no? Si los podemos compartir, porque así no tienes solo las tutorías programadas de tu curso, sino que puedes tener acceso a más tutorías, esa es la idea. Que con las tuyas son más que de sobra, pues ya está, no hace falta más, ¿vale? A ver. Bueno, otra cosa que os quería comentar, muy importante, los simulacros. Todos los cursos tenemos organizados 9 simulacros nuevos que hacemos mirando lo que ha sucedido en la última convocatoria. En la última convocatoria ha habido un examen tipo en cuanto al número de preguntas por materia, más o menos, pero bueno, siempre hay pequeños cambios. Entonces, cada curso ajustamos esos cambios que ha habido a los simulacros, porque la idea del simulacro es que se parezca lo más parecido al examen que os vais a encontrar. Y la forma de pensar en qué es lo que os vais a encontrar es sobre todo mirar cuál ha sido el último examen. Entonces ajustamos el número de preguntas y sobre todo creamos preguntas nuevas utilizando textos de referencia parecidos a los de la última convocatoria o textos nuevos para que os encontréis algo parecido al día del examen. Esos 9 simulacros los tendréis programados y también tendréis las fechas y en el calendario en el campus virtual. Normalmente empezamos con un simulacro al mes y a medida que vamos avanzando en el curso, después del verano pasamos a 2 simulacros al mes. La idea de los simulacros es que trabajéis recreando las condiciones del examen lo más parecidas posibles. Es decir, controlar los tiempos, crear un entorno parecido al que os vais a encontrar en el examen, no utilizar un material para ayudaros a responder las preguntas y poneros a prueba en esa situación, ¿vale? Entonces, bueno, sé que queda tiempo, pero ya os adelanto que el hacer las preguntas de examen es muy importante y por eso todo el trabajo con preguntas de convocatoria, que antes hablábamos de ello, o con preguntas de examen, es imprescindible. A ver, que estáis poniendo por ahí cosillas. Bueno, veo que preguntáis cuánto tarda por llegar el material, ¿vale? Bueno, ya he visto que han contestado, ¿no? Que en 24-48 horas se recibe el material y que el acceso al aula virtual igual de rápido. El enlace para las clases está en el aula virtual, sí. Lo que sucede cuando te metes en el aula virtual, como os decía, es que una vez que te identificas con tu contraseña y cargas cuál es el curso en el que estás matriculado, te sale un calendario de clases por asignaturas y si vas pinchando en cada día, una vez que va
va teniendo lugar la clase, está grabada, el enlace está ahí directamente, ¿vale? Bueno, María decía, me parecían difíciles los simulacros, el examen es mucho peor. Sí, siempre el examen es mucho peor. Y aunque es verdad que intentamos que las preguntas del examen pues tengan preguntas de todos los colores, preguntas de dificultad intermedia, pero preguntas también muy difíciles, para que luego no se nos haga cuesta arriba el día del examen, al estar en la situación del examen y pudiéndonos preguntar cualquier cosa, siempre la sensación de, después de hacer el examen, es de que ha sido muy difícil, ¿no? Y eso es siempre igual, convocatoria tras convocatoria. Vale, bueno, no sé si tenéis más preguntas sobre el curso, lo tenéis más o menos claro. Antes decíais que teníais alguna duda sobre la residencia. A ver, Susana dice, ¿cuál es la diferencia entre los simulacros de entrenamiento y los oficiales? Los simulacros oficiales son los 9 simulacros que os estaba comentando antes que hacemos nuevos todos los años. ¿Vale? Todavía no los hemos hecho, estamos en ello, bueno, estamos empezando, ¿no? Porque se trata de trabajar con preguntas nuevas y una estructura de simulacros parecida. ¿Vale? Esos son los simulacros oficiales, y son 9. Y os tenéis en el calendario planificados según los vayamos preparando. Todos los simulacros, igual que el examen, están comentados, para que cuando hagáis el examen o el simulacro, luego podáis revisar las preguntas que os han dado guerra con los comentarios y los podáis resolver. Y además, todos los simulacros oficiales van acompañados de tutorías específicas del simulacro, para poder comentar lo que ha sido el simulacro, las dificultades que os habéis encontrado, cómo vais en el estudio en esa parte en relación con el simulacro, ¿vale? Entonces, bueno, eso por un lado. Como hemos hecho durante todos los cursos de preparación PIR que llevamos, que son muchísimos, simulacros, hemos ido creando un banco de simulacros y con las preguntas más recientes o que no han quedado tan antiguas, pero que no son de los simulacros oficiales, creamos simulacros de entrenamiento para que aquellas personas que queréis hacer más simulacros, que 9 os parecen poco y queréis hacer más, tengáis como más material de trabajo. Entonces son simulacros, aparte de los 9 oficiales, seleccionados con preguntas del banco de preguntas de otros años, para que podáis hacer más simulacros todavía si alguna persona lo necesita. Entonces, si es la primera convocatoria, es difícil pensar en un escenario de hacer más de 9 simulacros, yo creo que más que de sobra con todo lo que hay que trabajar, pero bueno, a veces cuando una persona lleva más de una convocatoria, ¿no? y necesita, ¿no?, trabajar con formato de preguntas, pues es una buena opción. ¿Vale? El examen de este año, ¿para cuándo sale comentado? Bueno, ya lo tenemos comentado. A lo largo de este mes de marzo estará, perdón, a lo largo del mes de marzo he dicho, a lo largo del mes de abril estará disponible. Yo creo que pues, justo después de Semana Santa. El tiempo que lleva es más largo, ¿no?, que lo que podríamos pensar para hacer un examen comentado, porque este año no solo estamos haciendo en el examen comentado un repaso de la pregunta a pregunta, cuál ha sido la respuesta correcta y razonar también las que son incorrectas, sino que estamos añadiendo un material adicional como una especie de anexo con contenidos que no estaban en el manual y que están relacionados con las preguntas que han hecho en este año, para que podáis tener también como ese refuerzo en material de estudio. Entonces va a ser un examen más comentado, como un examen más largo que los exámenes comentados de otros años. Pero ya os digo que en el mes de abril estará seguro. Pues probablemente pues después de Semana Santa, ¿no? Pues si es a primeros de abril, pues a mediados de abril seguro que ya lo tenemos disponible para que lo podáis utilizar, ¿vale? Bueno, pues y si el curso, pues no se me ocurre nada que me haya dejado. Habíamos hablado de los simulacros, de las preguntas, de las clases, de los esquemas de clase, de los manuales, del CD Exam. Bueno, hay otra aplicación que es el CD Memory, que no lo he comentado, pero que también la tenéis disponible. Sabéis que lo que utiliza son tarjetas de memoria para repasar a medida que vayáis estudiando. También animo a que la probéis. Y bueno, tiene un formato que es distinto al de las preguntas de examen. En lugar de ser una pregunta con 4 alternativas de respuesta, es una tarjeta de memoria, de recuerdo libre, donde viene la pregunta y tú tienes que generar en recuerdo libre la respuesta. Lo bueno que tiene el CD Memory es que en función de la pregunta y la respuesta y cómo asignas tú la dificultad a esa pregunta y si la has acertado o no, te asigna mediante un algoritmo cuál va a ser la siguiente pregunta. De tal forma que va directamente, ¿no?, a concentrar el repaso en aquellas cosas que te están dando guerra
y pasa por encima de aquellas cosas que no tienes problema o que te resultan fáciles, ¿no? Entonces, bueno, pues es una herramienta más, aparte de los simulacros, los esquemas, el material, las tutorías, ¿no? Son muchísimos los recursos que tenéis ahí disponibles para hacer la preparación. Por eso os decía que al principio os podéis agobiar con tantas cosas y os puede parecer un poco lío, pero vais a ver que una vez que os familiaricéis con ella, vais a ver cuál es la forma de funcionar, que es muy intuitiva, qué cosas os sirven más, qué cosas os sirven menos y lo vais adaptando a vuestras propias necesidades, ¿vale? La idea es poneros disponible todos aquellos recursos que vamos viendo curso tras curso que la gente valora, que les sirven y nos vamos depurando y perfeccionando también con el feedback que nos vais dando y bueno, pues un poco a partir de ahí, ¿vale? Bueno, pues llevamos ya casi una horita. No sé si tenéis alguna duda más que queráis preguntar, si podemos ir cerrando el directo con todas estas cosas. Recordaros que aquellas personas que empezáis en abril, empezamos el primer fin de semana de abril, el sábado, con personalidad, luego psicopatología y luego social. Que el sábado anterior, el último sábado de este mes de marzo, tendremos una clase introductoria o una sesión introductoria para pues, dar la bienvenida al curso y también resolver dudas y empezar a ponernos ya un poco en modo preparación, que la compartiremos juntas, ¿vale? Estaré yo ese día y que luego nosotros nos vamos a ver en las clases, en la parte que a mí me toca cuando nos metamos en clínica de lleno y deseando también poneros cara a aquellas personas que vengáis luego a las sedes y, como estabais diciendo, habíais estado. Hoy me chipan desde administración que la primera clase es la de social. Es social, psicopatología y personalidad, que me parece que ahora he cambiado el orden. Ana dice, para estar todo el día cuando soltemos de estudiar nos pondremos con el móvil. Vale, bueno, pues primera clase, a ver, sábado 1 de abril, psicología social, segunda clase, 15 de abril, psicopatología. Veis que entre medias falta un sábado porque es el sábado santo de Semana Santa, ¿vale? Así que primera clase, 1 de abril, social, segunda clase, 15 de abril, psicopatología y tercera clase, 22 de abril, personalidad. Clínica toca un poquito más adelante, ¿vale? Ya antes del parón del verano, ¿vale? Pero como todavía no tenemos confirmado el calendario hasta ahí, no quería yo meter la pata, que ya habéis visto que la meto enseguida con las fechas y no tengo la chuleta delante. Sole, que está también por ahí, hola Sole, dice, este año social se han pasado. Sí, este año social y biología han sido probablemente las partes más duras del examen. Entonces, empezar con social, bueno, pues que Elena ha metido material nuevo y lo ha estado trabajando y lo ha estado preparando, es una buena forma de empezar el curso. Además, es una asignatura pues de esas que genera menos preguntas, ¿no? De las que vamos a considerar accesorias, pero siempre un número de preguntas importante luego para el número de orden definitivo. Es una buena forma de empezar el curso. Ana dice, ¿no se recupera el sábado? No, tenemos el curso organizado ya contando con los sábados que caen en festivos. Entonces el inicio de cada vuelta está pensado para todas las clases que son lectivas, ¿vale? No hay recuperación entre semana ni nada, ¿vale? O sea que ya está todo pensado para que el inicio y el final del curso lleve todo el calendario, ¿no? De secuencia, independientemente de si el festivo cae en sábado o no cae en sábado. Semana Santa siempre paramos, de todas formas, ¿vale? El sábado no suele ser festivo, en Semana Santa suele ser el jueves o el viernes o el lunes, ¿no? Depende de las comunidades, pero no paramos en Semana Santa, igual que paramos en agosto, un poco por la parte de las vacaciones. No hace falta recuperarlo. Bueno, pues yo creo que vamos a despedirnos para que podáis descansar, para que luego podáis estudiar o para que podáis poneros ya a estudiar si hay alguien que tiene ganas. Me imagino que a estas horas, ¿no? Que ya son las 8, lo que toca es descansar y cargar pilas. Y bueno, mañana será otro día. Lo que decíamos antes, el curso no empieza con las clases, empieza desde ya. Si ya estáis matriculados, ya podéis estar empezando a trabajar.
Y nada, que tengo un montón de ganas también de veros en las clases, los que estáis online, pues a través del chat, y bueno, pues los que estáis en presencial, como estáis fuera de verano, nos falta mucho, ¿no? Coincidiremos antes en la primera vuelta, en las tutorías, en un montón de cosas, ¿vale? Bueno, pues nada más, que ha sido un placer, que se me ha pasado el tiempo volando, que espero no haberos calentado demasiado la cabeza, ni despistado con tantas cosas, y que os lo toméis con calma al comienzo para familiarizaros con todos los recursos y con todas las aplicaciones, que nos escribáis o nos llaméis, cualquier duda que tengáis, para eso estamos, ¿vale? Que no tengáis ningún problema. Bueno, amigas y amigos, pues hoy que hemos empezado diciendo que era 8M, ¿no? Y que era un día muy especial, pues nos vamos también con esta fecha ahí en la cabeza, que hay mucho que reivindicar. Bueno, hasta luego.